estrellas en la inmensidad del mar, que vagas por la noche en soledad. Estrella del amor, la compañera fiel de mi canción, que vaga por la noche, de romántica ansiedad, bajo la tormentosa Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por siempre seguirnos a través de este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. El día de hoy voy a tener el gusto, el placer de conversar con el profesor, historiador y analista político Álvaro Toro. Una conversación, una entrevista que está pendiente desde hace tiempo. Ya tenemos por acá, ya podemos observar al profesor Álvaro Toro. Saludos, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está, José? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy complacido, profesor, en tenerlo en este humilde espacio y poder compartir con usted el día de hoy, bueno, tantas cosas importantes para analizar de la política nacional. Bueno, gracias por la oportunidad para expresar ideas y este intercambio con alguien tan dinámico, tan activo y tan bien informado como tú en este mundillo que estábamos, en esta Venezuela tan convulsionada. Tan convulsionada, así es, profesor. Bueno, profesor, vamos a entrar en materia de una vez y voy a comenzar con la pregunta que siempre da inicio a las entrevistas que hacemos acá, que es ¿cómo observa el país político al día de hoy, 23 de febrero del 2021? ¿Cómo observa la situación global política venezolana? Creo que el elemento fundamental es la polarización. Una polarización extrema que se vio claramente en los resultados de las elecciones del 6D, donde una gran abstención, donde la oposición sacó muchos menos votos de lo que la oposición esperaba, de lo que todos esperábamos, apenas 20 diputados. La oposición esperaba muchos más votos. Yo creo que ninguno de los factores políticos esperaba tan baja votación. Yo no la esperaba, por lo menos. Eso es un indicio de que la polarización extrema, pese a que haya encuestas que digan que 88% rechazan a Guaidó y que 81% rechazan a Maduro, sin embargo, la polarización no es un fenómeno aritmético, numérico, es un fenómeno de dos polos que contrarrestan cualquier esfuerzo porque un centro político se instale y prospere. Eso pasó en una gran escala en el mundo con la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, qué difícil era para alguien no ser de izquierda ni ser de derecha. Era atacado desde los dos lados. Igual pasa actualmente. Los demócratas, los que creen en el voto, los que creen en la negociación, los que creen en un proceso de acumulación de fuerzas, pacífico, constitucional, esos están siendo atacados desde dos sectores. Y a veces ni siquiera atacados, sino desdeñados, no tomados en cuenta, porque mucho de lo que está ocurriendo es que no tiene audiencia el centro político, no tiene audiencia la oposición democrática,
la que fue a votar, la que es partidaria de negociar, la que es partidaria de un desarrollo pacífico, la de convivamos en paz, la que tenemos que reconciliarnos, no tiene audiencia. Entonces, en ese sentido, se está planteando, por ejemplo, hacer unas mega elecciones, que se confundan amontonadas las elecciones de concejales, de gobernadores y de alcaldes. Eso sería un grave error para la oposición. La oposición no tiene fuerza para hacer una campaña electoral donde se va a diluir el mensaje, donde el gobernador no va a poder hacer al mismo tiempo que el alcalde y que el concejal plantear los planteamientos del caso, los planteamientos para la gobernación, que son distintos de los municipales. Eso sería más del inmediatismo, de las prisas, igual que el plantear un referendo revocatorio, que sería el misma prisa. La oposición creo que tiene necesariamente que demostrar, los 20 diputados, que tuvo sentido ir al Congreso, que tuvo sentido... Precisamente, profesor, precisamente voy a aprovechar eso que usted está diciendo para preguntarle ¿cuál cree usted que debe ser el papel que debe cumplir esta oposición que está representada y que nos representa, queramos o no, en esos 20 diputados que se enfrentan, y esto lo digo de manera figurativa, a 257 parlamentarios del oficialismo? ¿Cuál debe ser el papel que debe cumplir en esas circunstancias tan adversas esa oposición? El papel con el cual fue a esas elecciones, que es buscar la reconciliación nacional, negociar. Negociar no significa que yo te presiono a ti, nadie negocia bajo presión. Es una ilusión creer que este gobierno o cualquier gobierno, si tú le pones preso a sus cabezas, a sus líderes, si tú los sancionas y los ahogas y los asfixias, van a negociar. No van a negociar. Eso es más bien bloquear la negociación, eso es más bien romper los puentes, como estas últimas sanciones que hubo de la Unión Europea. Eso no están buscando negociar, están buscando escalar el conflicto, están buscando agudizar el conflicto. Sabemos de la mano de quién, sabemos qué lobby están detrás de esas sanciones. La oposición tiene que estar en ese Parlamento buscando mejoría para el pueblo, buscando aliviar la situación popular que es dramática. Nadie puede vivir con el salario mínimo actualmente. Nadie. No se compra nada. Hay hambre. No hay un niño no puede ir a la escuela sin desayunar, sin zapatos. Eso es dramático. La oposición tiene que demostrar al pueblo que tuvo sentido y que puede, junto con el oficialismo, trabajando juntos, aliviar la situación. Se basa sobre la mutua conveniencia. Al gobierno le conviene salir a flote. El gobierno ha dejado el dólar libre. Un dólar que lo iban a pulverizar, que lo iban a machacar, que lo iban a volver polvo. Ahí está el dólar. Ya no hay regulación, control de precios. Hay de todo, nada que es caro, pero hay de todo. Hay un evidente proceso de liberalización del gobierno. Eso no es mentira. Eso lo señalan incluso muchos empresarios. Fede Cámaras opina eso, que vamos hacia un proceso. Hay gente que incluso que piensa, como Damián Alifa, a quien vas a entrevistar dentro de 2 días, tengo entendido, que este año puede haber un 5% del Producto Interno Bruto positivo. Yo creo que eso no es desventurado. Eso puede ocurrir. Y la oposición tiene que negociar con el gobierno y sumarse al gobierno sin complejo, sin problema. Porque no importa de dónde venga el beneficio para el pueblo. Lo que importa es que lo haya. Lo que importa es que el pueblo esté mejor que antes. No puede ser que estemos agudizando la situación, creyendo que al agudizar la situación, el pueblo desesperado va a levantarse y van a bajar los cerros y toda aquella parafernalia. Eso es mentira. Eso quiere decir, profesor, que sería un grave error que esa oposición que está en la Asamblea caiga en el terreno de una confrontación constante, estéril, caiga también en una polarización, en vez de hacer una oposición propositiva que lleve la iniciativa con propuestas concretas, reales y viables, que ponga al gobierno contra la pared, con propuestas concretas. Bueno, aquí te proponemos esto para salir de este problema. La pelota está de tu lado. O corres o te encaramas. Por esa vía deberían ir las cosas, profesor. Absolutamente, absolutamente. Fíjate, la iniciativa de la reinstitucionalización, de negociar, es de la oposición.
se planteó con la Mesa de la Unidad Democrática, hoy olvidada, con la Mesa de Diálogo Nacional, hoy olvidada. La Mesa de Diálogo Nacional cumplió un gran papel. A veces no se va encabezada por Claudio Fermín, porque los hombres cumplió un gran papel. Ese gran papel fue poner en el tapete como matriz de opinión la reconciliación, la reinstitucionalización como vía para que la oposición se abra paso. Eso liberó presos políticos. Después la iniciativa de Capriles liberó más presos políticos, también por negociación. Se eligió un nuevo CNE con 2 rectores, con muchas mejores garantías que las que había en elecciones pasadas. Esa mesa de diálogo nacional tomó la iniciativa, y esa iniciativa la ha tomado el gobierno. Es la palabra de Jorge Rodríguez. Hay una comisión de política exterior que encabeza Timoteo Zambrano. ¿Ah? Eso no lo esperaban muchos. Es una sorpresa. No. Y hay una comisión de reconciliación donde está Briceño. ¿Ah? Eso hay que aprovechar la mutua conveniencia para negociar. A la oposición le conviene, necesita recuperar su audiencia, su entorno, y también necesita que el pueblo pueda mejorar su situación. Que lo haga el gobierno, ojalá, pero ojalá que lo hiciera, es hora de que lo hagan, porque hasta ahora lo que ha sido un desastre. Ahora están proponiendo incluso devolver las tierras a los que se las apropiaron. Ojalá que eso fuera cierto, ojalá que se abran las inversiones. Yo recuerdo cuando Obama fue a Cuba con un avión lleno de empresarios y se reunió con Raúl Castro. Tú vas a Cuba con un avión lleno de empresarios y Cuba se liberaliza pronto, rápido. Pero después vino Trump y volvió a poner sanciones y volvió a bloquear y volvió a romper los puentes. Hay que tender esos puentes, hay que tenderlos. Y la iniciativa de la oposición de reinstitucionalizar, de buscar mejorías para esta situación, hay que mantenerla. A esa se sumó el gobierno. Eso no es una iniciativa del gobierno, es de la oposición. La iniciativa es muy importante en política y hay que mantener esa iniciativa. Y por el otro lado, eso por un lado, la fracción parlamentaria de los 20 diputados. Por otro lado, los partidos de oposición tienen que reinsertarse en el pueblo. Tienen que reorganizarse, tienen que ir a caserío, a pueblo, a todos lados. Pero eso lo lograrán, que se les escuche, lograrán que la gente lo tome en cuenta en la medida que haya resultados de la gestión parlamentaria. Si la gente ve resultados de la gestión parlamentaria, que gracias a la oposición, el gobierno está rectificando y que están trabajando juntos, eso va a levantar la audiencia de la oposición. Pero al mismo tiempo hay que hacer esa labor organizativa. Hoy John Magdaleno ponía un Twitter donde él decía que podían hacerse muchas cosas, pero si no hay esa labor de abajo, de base, de organización, de acumular poder, de tener poder, porque tú no puedes enfrentar al poder sino con el poder. Las potencias reales no van a hacer nada por nosotros. Tú tienes que tener un partido como el PSV. El PSV está en todos los sectores del país. Hay un jefe de cuadra en cada cuadra. En los Palos Grandes, en el último barrio, hay un jefe de cuadra. El Carnet de la Patria, un sistema de organización que ellos tienen, magnífico. El poder reside en la organización. Una organización eficaz. El poder reside en la organización para la política, para una corporación, para un equipo de béisbol, para cualquier cosa. El poder reside en una buena y eficiente organización. Eso es lo que la oposición no tiene. Ahora, profesor, y eso está visto que el razonamiento está visto que el razonamiento del político es completamente diferente al razonamiento del ciudadano común. El ciudadano común piensa o ve las cosas de una manera y el político las ve de otra. Pareciera, por lo menos yo no lo he visto, no lo observo hasta ahora, quizás sí se está haciendo, pero no se está haciendo la bulla necesaria, de que esa reorganización interna de los partidos, donde practiquen la democracia endógena, donde escuchen a su militancia, donde atiendan las justas exigencias de esa militancia, donde le den la oportunidad a esa militancia de ocupar de ir ocupando diferentes cargos dentro de la propia organización. Los partidos saben que tienen que hacerlo. Ahora, lo están haciendo. No tengo noticias al respecto, pero eso precisamente fue lo que produjo la crisis que dividió a PJ, dividió a Voluntad Popular y dividió a Acción Democrática. Cogollos eternizados en el poder.
Aquí eso está planteando. Por ejemplo, que yo sepa, en Soluciones se plantea eso abiertamente. Creo que también en Alianza Progresista, también en COPEI. Eso se plantea abiertamente. Ahora, es hora de poner manos a la obra, porque además con esos mecanismos democráticos, se forman mejores cuadros dirigentes. Formar un dirigente es una cosa que cuesta mucho a un partido. Un dirigente que salió de su pueblo, que se entrene, que aprenda los mecanismos rudimentarios de la política, que se foguee. A esos dirigentes, a esos futuros dirigentes hay que abrirles paso. Y la forma de abrirles paso es que ellos se miran en esas organizaciones, pero se miran en mecanismos democráticos, no con cogollos que se eternizan en la dirección de los partidos. Esa es la labor que tienen que hacer, por un lado, como te digo, los partidos de la oposición. Ponerse, ejercer su músculo político en contacto con el pueblo. No estamos en elecciones todavía, pero tienen que actuar como si estuviéramos en elecciones, en contacto con el pueblo, haciendo trabajo en la comunidad, promocionando al dirigente que tú ves aquí, invitándolo a participar y promocionándolo, empujándolo a que participe, hay que buscar la participación de la gente, porque hay un descreimiento. Esta oposición de exiliados que viven en un exilio dorado ha arruinado la credibilidad en el voto, ha arruinado la credibilidad ha arruinado las ganas de participar de la gente, a todas falsas esperanzas las ha desmoronado. La gente no cree en oposición ni en gobierno hoy en día. 81% rechaza al gobierno y 88% rechaza a la oposición. Y son más o menos los mismos. Eso es algo que se oye en la calle. Lo que no sirve para nada y la oposición tampoco. Eso hay que levantarlo. La credibilidad, la confianza. Sin eso aquí no hay solución para nada. Y eso es tarea de base de los partidos de oposición. Y de la fracción parlamentaria es tarea de base levantar la economía de este país. Levantar, que la gente pueda mejorar, que la gente pueda tener acceso a más ingresos. Eso hay que hacer, que se creen puentes de trabajo, que se creen oportunidades de inversión. Aquí hay mucho emprendimiento. Esta pandemia, ¿no? Hay mucho emprendimiento. Aquí se armó, en 15 días se armó toda una red de delivery impresionante, como no se arma en otros países. Tú ves delivery por todos lados, en bicicleta, en moto, por todas partes. Nosotros tenemos capacidad de emprendimiento y organización, pero ahorita se necesita inversión, se necesita oportunidades de empleo. Eso es fundamental, esa vez fue fundamental de la oposición en la Asamblea Nacional. Y otra labor fundamental es reinsertarse en el pueblo y levantar el ánimo del pueblo, pero las dos tienen que ir juntas. Si las dos van juntas, la oposición puede aspirar en las próximas elecciones de gobernadores, en las próximas elecciones de alcaldes, en las próximas concejales, conseguir muchos más espacios. Y en la medida que la oposición consiga mucho más espacios, eso dinamiza el proceso. Y la oposición puede crecer, acumular poder. Porque la única forma aquí es que hay que acumular poder suficiente. Lo que no se hizo en las elecciones de 2018. Había que haber, después de conquistar la Asamblea Nacional, había que conquistar gobernaciones, había que conquistar alcaldías, y haber llegado al 2018 con unas primarias que las iba a ganar Ramos Alú, pero él no quiso. No hubiera ganado Ramos Alú con no sé cuántas gobernaciones, con no sé cuántas alcaldías, a enfrentar presidencialmente a Maduro con una oposición unida. No, Maduro no ganaba nunca. Nunca. Eso es obvio. Bueno, ese programa está vigente porque esa oposición lo boicoteó, lo saboteó con la ilusión fantasiosa de que la comunidad internacional iba a venir, iba a hacer, todo eso se cayó. Pero ese programa lo boicoteó. Profesor, ahora uno entiende, profesor, uno hasta cierto punto uno puede entender, hasta cierto punto, que un grupo de jóvenes, de muchachos, que ya ahorita no son tan muchachos, pero esa generación la llamada generación del 2007, bueno, haya incurrido en tantos errores por su falta de fuelle, por su falta de roce con el pueblo, por su falta de experiencia política, porque ¿qué se puede pedir de un partido político que nació desde un programa de televisión, por ejemplo? ¿Dónde está la formación política de esa militancia? Eso se puede entender, pero ¿cómo entender que políticos experimentados como Ramos Ayú, como Rosales, como el mismo Capriles, se hayan dejado manejar, creo que incluso esa sería la palabra, por este grupo de loquitos, yo creo que no hay otra manera de llamarlo,
que tomaron el control de la iniciativa opositora y nos llevaron a todos estos fracasos que hemos tenido en estos 5 años. ¿Cómo se puede entender eso, profesor? Bueno, es un hecho. Tengo que entenderlo y entrar en los pormenores y en mucha cosa privada y oscura que debe haber allí es como ocioso. Y es muy difícil además. Es arriesgar hipótesis que difícilmente pueden ser comprobables. Pero, por ejemplo, Ramos Alú llamaba a estos muchachos, los llamaba lechuguinos. Antes de Alberto, los llamaba lechuguinos, con desprecio, los consideramos muchachitos. Y después ahora se puso a la cola de ellos. Pero bueno, Acción Democrática se dividió y hay toda una Acción Democrática con un sorprendente Bernabé Gutiérrez que parece un areco de los años 60, por ese estilo tan fabroso como habla. Y ahí están echando el pichón con cuatro gobernadores que van a defender también y con una militancia canada, la Contumalecat. Eso es auspicioso. Si no se llevó todo, Ramón Alú se quedó con como el bagazo de AD, con una D que no es AD, con una D que no vota, una D que no parece Rómulo Llano. ¿Qué hizo Betancourt cuando fue exiliado aquí después del 28? Se caló los 14 tomos de la historia de González Guinán, se los estudió a fondo. Se interesó por la historia de Venezuela, se aprendió la organización bolchevique, la de Lenin, que era exitosa y que era el modelo de organización política en esa época. Se aprendió la historia mundial, se ligó a gente y aprendió de todo el mundo. Y cuando volvió acá, ¿qué hizo? A montar un partido, a recorrer el país, caserío por caserío, pero ya sabía para dónde iba, ya conocía la historia de su país, conocía todos los desenlaces, las frustraciones, las promesas no incumplidas de las que está llena el siglo XIX. Estos muchachos no estudian, estos muchachos no leen, estos muchachos no saben de política, no se preparan. Están en el exilio haciendo ¿qué? Betancourt estaba en el exilio y trabajando a duras penas, escribiendo artículos que le pagaban muy poco, pasando hambre, igual Leoni, y estudiando y formándose. Estos muchachos no han hecho nada de eso. Es una cosa, pero, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es así, es un hecho. Y por eso remojado ya no tiene sentido, porque ya es obvio que han fracasado. Ya es obvio que no van para ningún lado. Ya es obvio que no tienen a Trump. Ya es obvio que muy pronto los países que los apoyan los van a ir olvidándose de ellos. Ya Guaidó no va a ser considerado presidente en ninguna parte. Por eso ya raya en lo ridículo. Ya es una comedia pastosa que no creo que Francia, que pongan, Perú mismo, se pongan a seguir creyendo que diciendo, rinda los honores a Guaidó como presidente. Eso no va a ocurrir. Guaidó va en decencia. Lo que puede hacer es irse al exilio, olvidarse. Fracasó. Sí. Y eso ya la gente tampoco cree en él. Así es, profesor. La Unión Europea acaba de emitir una serie de sanciones individuales a 19 personas. Entre ellos han tocado o le han caído esas sanciones a 3 dirigentes o 3 políticos de la oposición. Entre ellos está el profesor Leonardo Morales, que es vicepresidente del CNE. Entonces han metido en un mismo saco a funcionarios del gobierno de Maduro con señores de la oposición, que sabemos claramente que son de oposición. Pero entonces, el asunto de las sanciones, es eso que se sigue aplicando, esa misma política que siguen aplicando los países, la Unión Europea, Estados Unidos de manera individual. ¿Hasta cuándo ellos van a seguir en esa tónica, visto que eso no lleva a ningún lado? ¿Cuál es el razonamiento para continuar en esa misma estrategia fallida? Habría que preguntárselo a ellos. Pero lo que sabemos es que eso no va a rendir resultados porque no ha rendido resultados en ninguna parte, en ningún lado. Pero eso de llevar a la oposición a darse cuenta, a abandonar aquella idea de que yo estoy de acuerdo con las acciones individuales, pero no con las generales. Que yo estoy de acuerdo con las acciones individuales, pero no con las generales. No hay que estar de acuerdo con ninguna sanción, tampoco las individuales. ¿Por qué tienen que ponerle precio a la cabeza de Maduro? Maduro es nuestro problema, no el de ellos. ¿Con qué derecho internacional, qué provisión los faculta ellos a ponerle precio a la cabeza de Maduro? Eso no es un disparate. Como sea, Maduro es el presidente de este país. Eso no puede ser, chico. Eso es un disparate. Eso que se decía, eso que se ha dicho en la oposición muchas veces. No, eso hay que estar de acuerdo con todas las sanciones, con todo tipo de sanciones. Este problema, como dijo hoy Juan González, el encargado para la diplomacia latinoamericana de Biden.
Es un problema de los venezolanos, que vamos a resolver los venezolanos. Hay que estar contra todas las sanciones. Hay que acompañar a este gobierno en su reivindicación de no sanciones, de ninguna sanción, nada. Es un problema nuestro, nuestro. Nosotros veremos cómo resolvemos ese problema. Eso tiene que ser así, porque además eso tiene que cesar. No puede ser que esos países sigan jugando a la gran potencia, sancionando a quien les dé la gana. Acuérdense que son grandes y nosotros somos más pequeños. No, esto no puede ser. Aquí el mundo tiene que marchar hacia un derecho internacional donde se respete la pluripolaridad que hay actualmente. Ya no estamos en la Guerra Fría, ya no hay un enemigo, ya no hay amenaza de bombas atómicas de unos contra otros. Tiene que haber un respeto a la soberanía de cada país y vamos a marchar hacia un mundo de paz. El siglo XXI tiene que ser un siglo de paz, de comercio, de prevenir el cambio climático, de ver el problema de los emigrados en todas partes del mundo. Esos son los retos del siglo XXI. El problema de la democracia, de democratizar más los países que no son tan democráticos como el nuestro. Pero no eso de las sanciones, eso no resuelve nada, eso tiene que estar en el pasado. Invasiones, sanciones, eso hay que rechazarlo de plano. Ningún tipo de sanción tenemos que rechazar. La oposición tiene que cuadrarse en eso, pienso yo, creo yo. Acompañar al gobierno en rechazar todo tipo de sanciones, vengan de donde vengan. Ahora esto ojalá que nos haga pensar que Ahora, así debe ser. esta oposición de centro, vamos a darle vamos a ubicarla en ese sentido, esta oposición que busca el centro, democrática, que cree en los recursos de la democracia, de los demócratas para buscarle una salida a esto, también ha sido algo timorata en su accionar, e incluso hay que reconocer con todas las cosas evidentemente que ha tenido que enfrentar, que ha tenido en contra, que no han tenido sus líderes la capacidad de penetrar en el sentimiento de la gente, de ganarse igualmente el apoyo popular. Eso es una realidad también. Entonces, pareciera que ellos también tienen que trabajar fuertemente en eso, quizás en nuevos liderazgos. Eso es muy importante y creo que es lo más importante actualmente. Pero es que es difícil, porque esta gente, estos 20 años han hecho mucho daño. Aquí le han robado su tierra a la gente. Hay gente que ha muerto de tristeza, porque sus animales se los mataron, una cuerda de vándalos que se metieron en su tierra, las tierras las asolaron, no producen nada. Aquí se han expropiado empresas, se han arruinado empresas, aquí se han hecho muchas villanías. Aquí hay mucha gente, muchos muchachos en los barrios han muerto por el PAE. Aquí ha habido demasiado. Entonces, hay gente con mucho dolor. Aquí hay gente que ha sufrido realmente en carne. Hay unos cuantos que se llenan la boca, no le ha pasado nada, pero hay mucho emigrado con dinero que se fue afuera y que por moda dicen cosas, pero aquí hay gente que ha sufrido, que le han quitado todo, que le han matado a un familiar, que ve muchachos muertos de hambre. Aquí ese odio hacia el gobierno que ha explotado la oposición de Guaidó, de Leopoldo López y de Borges, ese odio está allí, pero la cosa es que ellos lo han exacerbado. Ellos han sido criminales en ese sentido, en vez de aliviar el odio, en vez de darle un cauce al odio, en vez de informar al pueblo, de orientarlo como buenos líderes que son, ellos han hecho mucho daño. Ellos han dejado un país descreído, desesperanzado, que no cree en voto, que no cree en oposición, que no cree en políticos. Si la antipolítica que nos trajo esto hace 30 años, ellos la han incrementado. Ellos no son políticos, son antipolíticos. Ellos han hecho daño a la política. Tenemos que cargar con eso. Ellos ya no están, ellos ya la gente los rechaza, ya fracasó Guaidó, pero han dejado un saldo negro, no rojo, negro. El gobierno ha dejado un saldo rojo, de mucho de torturados, de muertos, de gente que abusivamente le han quitado sus recursos, pero ya han dejado un saldo negro. Es como el rojo y negro, la novela aquella de Stendhal. Solo que en esa novela que ellos querían los cardenales a la iglesia, pero aquí una cosa horrible, un rojo de sangre y un negro de oscuridad. La oscuridad es esa, que hay un descreimiento de la gente, eso tiene que levantarlo la oposición, eso no es fácil. No es fácil convencer a la gente de que el odio no nos lleva al Estado, que el odio incrementa el mal y que hay que... ¿Cómo podemos o cómo hay que calificar a este gobierno? Quiero entrar en contexto. Algunos señalan o quieren hacer ver que esta es
una dictadura, y que no solo que es una dictadura, sino que es la peor dictadura en la historia del planeta, y que son además una especie de imperio romano que es imposible de superar. O sea, ¿cómo podemos calificar realmente al gobierno que tenemos, al adversario con el que nos enfrentamos? Mira, una dictadura es un gobierno donde el espacio público, el espacio donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de organización, libertad de movilización y de organización, está desolado. Donde, como en la época de Pérez Jiménez, veían a 4 en una esquina y los sacudían a peinillazos. Donde no permiten que la gente se organice, que la gente se reúna, y por supuesto no hay partidos políticos. Yo quisiera que esa gente que dice que estamos en una dictadura vaya a Cuba y viva unos días, y vive unos días acá, y me diga la diferencia, porque aquí hay partidos políticos, aquí tú puedes decir lo que quieras, aquí la gente le mente a la madre Maduro por las redes, vaya a hacer eso con los Pérez Jiménez, anda a hacer eso en Cuba, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Allá en Cuba, en una dictadura, la oposición está o clandestina, o en el exilio, o en el cementerio. No hay oposición pública, no hay instituciones donde la oposición esté representada, no hay liderazgo público. Eso es una dictadura. El dictador manda y no permite que nadie se organice, no permite que nadie se rejunte con eso. Esto no es una dictadura. Esto tiene rasgo de dictadura y tiene rasgo de democracia. Aquí tú puedes hablar, tú puedes organizarte, hay partidos políticos, hay elecciones, hay gremios, hay una serie de cuestiones que no hay en una dictadura. En una dictadura es un desierto. El espacio público es desierto, cada quien anda por su lado, la gente está atomizada, no te reúnes, no hay posibilidad de organización. Esa diferencia es clarísima, clarísima. Anda a Corea del Norte, a ver si hay un partido de oposición allá, aunque sea que saque 20 diputados o 10, ni uno, nada. Anda al Chile de Pinochet, allá no había nada tampoco. Sí, la diferencia es muy clara. La cosa es que a ellos les interesa decir que esto es una dictadura porque para ellos esto es lo peor, es una amenaza galáctica, como dice Julio Borges, esto amenaza al universo entero. Eso es una exageración. Algunos dicen que esto es totalitarismo. No saben que en el totalitarismo es un régimen donde se matan a millones de personas, deliberadas y sistemáticamente en campos de concentración. Pero son palabras mayores. Nunca ha habido algo así en el mundo. Esa falta de claridad de la oposición, ese llamar a las cosas como sea, ese no hacer un diagnóstico. Está el viejo manual de Sun Tzu, El arte de la guerra, un libro más antiguo, donde se conoce a tu adversario. Es la primera regla. Tú te imaginas que vayan a jugar el equipo de la Vinotinto con el equipo argentino. Tienes que sentarte a ver los videos, a ver cómo patea este, cómo defiende el otro, cómo organiza. Tienes que analizar al enemigo y analizarlo tal cual como es. Y ahí tienes una posibilidad. Pero si tú vas pechado, no, somos venezolanos, somos los mejores del mundo, nosotros los argentinos los comemos. Mentira, nosotros los vas a comer nunca. Tienes que analizarlo, tienes que estudiarlo. Igual un adercista, igual cualquier deporte, cualquier competencia amorosa. Tú estás con otro peleándote por una muchacha, tú tienes que ser más vivo que el otro, simplemente, y analizar cómo es la cosa y ver por dónde vas a entrar. Ellos no hacen eso. Es una cosa, pero es una posición tan mediocre, tan, no sé, tan tonta, tan poco ilustrada, tan que no analiza, tan que llama las cosas como sea. Prefieren el insulto al argumento. ¿Sí? Pero no importa, porque esa oposición ya se va de salida. Pero han dejado un saldo oscuro, negro, contra el que hay que luchar. Ya no van a apoyar a Guaidó, pero siguen creyendo que al gobierno hay que matarlo. Hay que la cosa es con plomo, con las armas, que no salen con elecciones, que elecciones para qué. Eso es lo que hay que vencer. Ellos dejaron en el ambiente envenenado. Ellos ya no están aquí, ya no van a estar, tampoco se van a ir, porque ya no tienen audiencia, ya fracasaron, pero dejaron un mal enorme. La oposición que tenía una gran mayoría en el 2015, la convirtieron en polvo. Ahora tiene 20 diputados. Es una cosa, es un logro negativo que ninguna oposición del mundo. Eso están raspadísimos, pero raspado como político. Absolutamente, eso no sirve para nada. Pero dejaron ese saldo negro, ese pantano de la que la gente no cree en nadie. Contra eso tiene que luchar la oposición. Eso es lo más importante para la oposición. Luchar contra eso, desde el Congreso, desde la Asamblea Nacional y desde los partidos. Hay una entelequia, llamo yo, por allí que le dicen sociedad civil, que
que al final uno no sabe realmente qué es la sociedad civil o no se entiende qué es la sociedad civil. La sociedad civil debería ser los ciudadanos organizados conforme a gremios, a intereses determinados, a grupos de interés. Pero el papel de esa sociedad civil en el marco de esta situación país de hoy, ¿cuál debería ser? No un papel político. En las sociedades complejas, modernas, diversificadas, con miles de actividades, con tecnología, las sociedades civiles son necesarias. Sociedad civil es Fe y Alegría, por ejemplo. Es una sociedad civil. Sociedad civil son los tirones de la Guaya. Es una sociedad civil. Son asociaciones que involucran a mucha gente, alrededor del cual gira mucha gente, y tienen actividades precisas y delimitadas en la sociedad, pero no son agentes políticos. No son agentes políticos. Aquí hubo una época, a principios de este régimen, en el cual los empresarios se hicieron agentes políticos, con Carmona. Los periódicos, el Nacional Universal, se hicieron agentes políticos. Algunos que otros, no había partidos políticos. Eso no funciona. Los agentes políticos son los partidos políticos, organizados, con la firme determinación de luchar por las instituciones y con objetivos políticos. Las sociedades civiles pueden acompañar, pero las sociedades civiles no tienen un papel político. Eso es una ilusión. Creer que las sociedades civiles pueden sustituir a los partidos, eso ya se probó también, eso no sirve. Las civiles juegan un papel muy importante. Fe y Alegría cumple una función muy importante hoy en día, y muchas fundaciones, la Fundación del Niño, aquí sobreviven, esas fundaciones sobreviven, pero no tienen un papel político, y son necesarias, y hay que estimularlas. Y en una sociedad sana, pululan, hay muchas, hay para cada cosa, pero eso no tiene un papel. El papel político es el de los partidos. Los partidos son, como decía una vez Gramsci, el príncipe moderno. Son el agente político moderno por excelencia. No pueden ser sustituidos por ningún otro. Y una democracia necesita partidos políticos porque son la correa de transmisión entre el pueblo y las instituciones. Sin partidos políticos no hay democracia. Y tampoco hay ni siquiera un sistema autoritario como este, que es pseudo-democrático. Ni siquiera lo hay. Ahí está el PSUV. Ellos tuvieron necesidad de armar un partido y lo armaron, muy bien armado. Un partido grande, poderoso, regado en todo el país, al cual la oposición subestima. La oposición no puede subestimar al PSUV. El PSUV es el primer partido del país con rato largo y está en todas partes. Sin partidos políticos no hay política. Esos son cuentos, eso es la sociedad civil. Son cuentos. Eso no tiene ningún sentido. No son agentes políticos. Pudiéramos decir hoy, tratando de analizar un poco lo que pasa allá en el gobierno, lo que pasa en el PSUV, bueno, especulando tal vez, pudiéramos decir que el madurismo mató al chavismo hoy día. No lo sé. Yo creo que esa pregunta se la podría hacer muy bien a alguien como Damián Alispa, que lo va a entrevistar pasado mañana, que estuvo en el chavismo, que lo conoce bien y que tiene muchas relaciones con gente del chavismo y con gente que no es del chavismo, y es un hombre muy agudo e inteligente. Y él debe estar mucho más informado de ese tipo de cuestiones, del cual yo no tengo poca información. Y no me atrevo a decir nada porque prefiero no especular. Creo que hay que hablar sobre lo práctico, lo concreto. También quizás te puede responder ese tipo de cosas con mucha precisión. ¿Hacia dónde camina? Se ha hablado contra Maduro. Esas son especulaciones. ¿Hacia dónde está conduciendo Maduro su gobierno? ¿Hacia qué línea? ¿Se ha peleado con el Partido Comunista? ¿Ha hablado de la izquierda trasnochada? ¿Se está abriendo a un capitalismo salvaje? ¿Hacia dónde lleva Maduro el gobierno? Bueno, por ahora las circunstancias han tenido que abrirse. Han tenido que olvidarse de aquella pelea con el dólar. Cuando hay un momento en que Maduro, a mí me gusta eso con lo del dólar, es que no le quedaba otra. Han tenido que dejar el control de precio. Han tenido que intentar dialogar. Lo están haciendo porque saben que si no, no sobreviven. El gobierno, eso está en el informe que la relatora de Naciones Unidas hizo, la rueda de prensa que dio, que el gobierno tiene muy escasos recursos. El gobierno no cuenta con los recursos que tenía antes, no los cuenta. El gobierno está bastante asfixiado por las sanciones, eso no es cuento. Y ellos quieren conservar el poder, ellos quieren seguir en el poder, y han demostrado habilidad, y tienen competencia política mucho más que la oposición.
tienen fuelle político, tienen garra política, eso hay que reconocérselo, y hay que tratarlo como políticos que son. Y el gobierno quiere y sabe que tiene que liberalizar. Ya ha pasado mucho tiempo, ya Chávez es cosa un poco del pasado. Hay un reconocimiento a las realidades. Pues cuando tú tienes responsabilidad en el poder, tú no puedes inventarte tantas cosas. No es como cuando eras un muchacho. Maduro ya no es un muchacho. Y Diosdado tampoco, ninguno de ellos. Se han tenido que reconocer las realidades. Las realidades que tienen que liberalizar. No hay otras. Yo creo que eso es sano y eso hay que aplaudírselo, que ellos reconozcan la realidad. Eso hay que aplaudírselo y estimularlo a que lo sigan haciendo. A estimularlo a que lo sigan haciendo. Hay gente que no cree en eso, que dice que ellos son unos demonios, que son unos bichos. Esos son tonterías, son gente que cultiva la antipolítica. Si el gobierno está en esa dirección, eso hay que apoyarlo. Y hay que llevarlo a que vayan más, empujarlo a que vayan más en esa dirección, a que sigan en esa dirección. Hay que estimular esa tendencia en el seno del PSUV y del gobierno, hay que estimularlo. Yo creo que es un reconocimiento de las realidades y que eso es sano y es bueno, y eso permite que podamos entendernos y podamos llegar a acuerdos, a los acuerdos que se pueda llegar, a acuerdos para mejorar la situación del pueblo, para mejorar la situación del país, para que seamos mejor vistos en el mundo, porque estamos vistos como lo peor del mundo realmente. Entonces, eso requiere dos cosas fundamentales en los líderes opositores: inteligencia, táctica y también valentía, porque le tienen mucho miedo a las redes, muchísimo miedo a las redes. Yo he hablado con dirigentes políticos que me han manifestado que tienen su resquemor, que tienen su distancia por ser atacados, por el hecho de que pueden ser sometidos al escarnio público a través de las redes sociales. Entonces eso implica inteligencia, astucia y valentía, y sin complejo dar los pasos que implica, que son necesarios en ese sentido. Esta oposición a la que... Madurez política. Aquí hay mucha inmadurez política. Exacto. Hay mucha inmadurez política y precisamente esa inmadurez política conlleva a cometer tantos errores y pareciera que es que se va caminando frente a la tormenta sin pararse un momento y analizar el entorno, analizar hacia dónde vamos. De hecho, hay una estrategia, o la oposición en este momento que está en la Asamblea tiene una estrategia, un plan, una estrategia coordinada para guiar sus acciones. ¿Se observa eso? No, yo no lo observo, por ejemplo. Yo tampoco lo observo. Hay que darle tiempo. Tengo entendido que la Comisión de Política Exterior estaba planteando ir una gran delegación a Estados Unidos a hablar con el Congreso, con congresistas norteamericanos, a hablar con gente allegada al gobierno de Biden y a tratar seriamente la reanudación de relaciones, seriamente el problema de las sanciones. Y creo que también están tratando, lo proponía Carlos Raúl Hernández hoy, y creo que otros más, ir a Europa también en el mismo plan, a hablar con seriedad, con madurez, para demostrar que aquí no somos muchachos, que aquí hay políticos serios, que hay gente adulta, y que se trata de eso, de como han dicho los mismos europeos, de que el problema no se resuelve sino con elecciones y con negociaciones. Pero por un lado dicen eso y por otro lado sancionan a Bernabé Gutiérrez y sancionan a Leonardo Morales. ¿Pero qué es eso, chicos? Hay una incoherencia muy grande. Todavía el lobby de los López y de los Borges está haciendo efecto. ¿Por qué? No sé, porque son funcionarios de segunda los que tramitan esas cosas, por lo que sea. Pero eso hay que contrarrestarlo. Eso se va a acabar. Dentro de poco ya nadie va a considerar a Maduro, presidente a Guaidó. Esa comiquita se acabó. Y esos embajadores que tienen ellos por aquí y por allá, eso se va a acabar también. Y todo eso va a quedar como una cosa folclórica, pues. Y creo que eso es un gran paso. Que la Comisión de Política Exterior haga eso. Yo confío mucho en la sensatez de Zambrano, que está al frente de esa comisión. Y creo que hay una unidad de criterios entre opositores y gobierno en ir en esa dirección. Y además, llevarse empresarios,
y propiciar, invitar a que venga inversión extranjera en esos viajes, que no sea solamente para tratar el problema político, sino para hacer acercamientos de negocio. Acercamientos de negocio. Hay que tender puentes con el gobierno y tender puentes con esos países. Hay que dejarse de complejos y actuar con madurez, con sensatez, porque lo que más importa es el sufrimiento de la mayoría. Un país que está destrozado, que su infraestructura está en el suelo, eso es lo que más importa. Pero no podemos supeditar eso a que no, a pensar con las vísceras. No se puede hacer política con las vísceras. El odio fractura las sociedades. Aquí, desde el comienzo, yo estoy convencido de que Hugo Chávez es profeso. A propósito, él se planteó la polarización, que él más de una vez, cuando insultaba, cuando decía escualio, cuando se burlaba, cuando hacía esas apariciones en televisión, eso lo hacía a propósito, porque él quería que una parte de la población lo amara y que otra parte lo odiara. Los gobernantes siempre quieren ser amados, pero él quería que una parte lo amara y que otra parte lo odiara. Él sabía que eso funcionaba, que dividiendo, dividir y vencerá. Y esta oposición torpe, y sin luces, fallida, inmadura, le hizo el juego, le siguió el juego a la polarización y gracias a ello, gracias a él, Maduro es presidente. Eso no puede ser. Eso tenemos que acabarlo. La polarización es el enemigo principal de la oposición y del país. Y de la recomposición del país, y de recuperarnos. La oposición hay que vencerla. Eso debe ser el norte de la oposición. ¿Qué le parece qué le parece cómo está siendo manejado en este momento el gremio empresarial en Fedecámara, en Consecomercio? ¿Cómo observa que esos líderes que están allí, líderes empresariales, no líderes políticos, líderes empresariales que están al frente de esas organizaciones, cómo ve que están actuando? ¿Cómo observa esa actuación? Yo los veo muy optimistas. Yo vi en Provisión en las mañanas a Tomás Osías López y a otros más, a Jorge Botti. Estoy muy optimista. Primera vez de años que se ve ese empresario tan optimista y tan dispuesto a colaborar, tan dispuesto a tender puentes. Eso me parece importantísimo. Primera vez que el empresariado en bloque, Fedecámara, está ganado para esa política. La política es la reconciliación nacional. Es la misma consigna que se llevó cuando Falcón fue candidato a la presidencia. Pero ahora esa consigna está allí, sigue allí. Es la ruta de la democracia, la reconciliación nacional. Después de las cuentas que haya que ajustar de la justicia, eso se verá después, eso vendrá después. En Chile, después que ganó la oposición y Pinochet siguió conservando el cargo de ministro de la Defensa, siguió en el Senado por tiempo, porque si no, había que hacerlo así. Y si no, se había sido responsable de masacres, de matanzas, pero hubo que pagar ese precio, porque si no, Chile ahorita estaría bajo la bota de un nieto de Pinochet. Hubo que pagar ese precio, pues en política tienes que atenerte a las realidades, y la realidad es que tenemos que reconciliarnos. No podemos seguir matándonos unos a otros. No podemos pretender desaparecer el PSV. El PSV es una estructura enorme que cuenta con gente. Hay 4 millones de votos duros que tiene la Asamblea, que lo llevaron a la Asamblea Nacional. Hay jefes de cuadra en cada cuadra. Es una realidad que tú no puedes hacer desaparecer de la noche a la mañana. Pretender que aquí va a haber una elección presidencial que va a ser presionada por las potencias y entonces Maduro se va a ir, que eso no es verdad, y el PSV va a desaparecer, el PSV va a seguir siendo un agente político, así hay una elección presidencial y Maduro la pierda, y van a estar en la oposición, y van a seguir siendo el principal partido del país. Podríamos estar encaminando o podría encaminarse el trabajo político a lograr una especie de gobierno mixto, de gobierno de unidad, donde participe el chavimadurismo y la oposición. Tal vez es posible que se pueda dar eso en algún momento como vía de transición. Eso podría plantearse. En la medida en que oposición y gobierno en la Asamblea Nacional cada vez negocien más, cada vez se estrechen más las manos, cada vez se tomen más un café juntos en todos los días y conversen, y se haga sentir las necesidades del país y se comprometan con las necesidades del país. En esa medida habrá más relaciones,
no la distancia que ha habido hasta ahora, no esa separación donde nos queremos matar unos a otros, eso se va dando poco a poco. Eso puede darse en un momento dado, dependiendo del grado de compromiso que haya entre unos actores y otros. Y hay que tender puente y tender compromiso. La política es negociación y es llegar a acuerdos, es acordar, es actuar juntos, no es dividirnos. Eso puede ser. Pero no es menos cierto, profesor, que también el gobierno, bueno, no se ayuda a sí mismo y no ayuda a que esos puentes sean tendidos. Quizás por aquello de que el que es picado de culebra con cualquier bejuco se asusta, ¿no? Porque esa oposición, que efectivamente, como usted dice, va de salida, que está ahorita dando zarpazos de ahogado, ha jugado duro frente al gobierno, pero duro. Y el gobierno, por supuesto, ha respondido duro también. Pero fíjese, hay una cantidad de presos políticos, hay violación a derechos humanos específicos, y el gobierno pareciera que no cede en eso. Bueno, esa debe ser una tarea de esa comisión de reconciliación. Yo creo que hace una semana, dos, yo colocaba varios twitters donde decía que la primera tarea de esa comisión de reconciliación y es exigir libertad de presos políticos, exigir que se hacen las expropiaciones, exigir defensa de los derechos humanos. El informe de la relatora de las Naciones Unidas debe ayudarnos en eso. Eso es la primera, porque si el gobierno quiere que hagan impresiones, si el gobierno quiere que las sanciones se reduzcan, tiene que dar señales. ¿Las señales cuáles son? Libertad de presos políticos, que los derechos procesales se respeten, que no es que tú llegas, entonces el juez no vino, el juez no fue, y van 10, 15 fechas y el juez nunca va, que los familiares no pueden ni siquiera visitar al preso. Todas esas cosas del gobierno, la comisión de reconciliación, su primera tarea es eso, que el gobierno le baje dos con los derechos humanos, que le baje dos con los presos políticos. Esas son señales que el gobierno tiene que dar al extranjero. Ellos tienen que entender que es así. Tienen que entender que si ellos no dan esas señales, desde el extranjero se les va a seguir sancionando. Y tampoco los empresarios van a venir para acá si no hay seguridad jurídica, si no hay seguridad para que le maten a un hijo o a un empresario aquí en la calle. Eso no van a venir para acá a invertir, no van a meter sus reales aquí, no van a traer su equipo, no van a traer sus empleados. Ellos tienen que hacer eso. Si realmente quieren reconciliación, si quieren que bajen las sanciones, tienen que hacer eso. Y es tarea de la oposición de hacerles ver eso al gobierno. Eso es tarea urgentísima, la primera tarea de esa comisión de reconciliación. Es decir, al gobierno, tomarle la palabra. ¿Ustedes quieren reconciliación? Señor presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, usted está partiendo lanza por la reconciliación. Bueno, el primer paso es este. El primer paso es liberar presos políticos. El primer paso es cumplir los lazos procesales, respetar el Estado de Derecho, respetar la Constitución, dejar las expropiaciones, dejar los abusos. Eso tiene que hacerlo. En la medida que el gobierno dé señales de eso, se puede entonces ir tranquilamente a Estados Unidos a pedir que las sanciones las quiten. ¿Cómo va, por ejemplo, Zambrano a Estados Unidos a hablar con unos congresantes y le van a decir, mire, ese gobierno tiene tantos presos políticos, tiene esto? No, y los empresarios le van a decir lo mismo, nosotros para allá no vamos a ir a invertir, no vamos a llevar nuestros reales para allá, porque no hay seguridad jurídica. Uno tiene que entender eso, que eso no tiene sentido, que no puede quedarse en hablar nada más. La reconciliación tiene que tomar medidas precisas. Esa es la primera tarea de esa comisión. Ahora, estos factores radicalizados de ambos lados, los factores extremistas, tanto del gobierno como de la oposición, aunque en el caso de la oposición van de salida, yo coincido con usted, profesor, con esa apreciación. Yo creo que ahorita lo que están es dando unos zarpazos de ahogado, típicos de los que van de salida, pero están ahí todavía. Y en el caso del gobierno también están ahí esos sectores extremistas. ¿Cómo se puede o cómo pueden hacer los sectores realmente democráticos de centro para terminar de aislar a estos sectores extremistas? O sea, ese debe ser un trabajo en conjunto. El madurismo está ganado a eso. ¿Cómo lo observa? Bueno, la fracción del madurismo que quiere que levanten sanciones, que quiere inversiones, que quiere regularizar la vida, esa fracción tiene que trabajar en eso y calmar a sus locos. Apartar a sus locos. Por ejemplo, a Ire Varela es patear y meter a Guaidó preso.
y te sacó la esposa y todo en el programa aquel, ¿no? Bueno, a ese tipo de gente radical hay que decirle que se aplaquen. El presidente de la Asamblea Nacional habló claramente, fijó como tarea de la Asamblea fundamental la reconciliación nacional, el reconocerlos. Bueno, a él le corresponde, a él, que es de la máxima dirigencia del PSUV, al presidente Maduro, a Delcy Rodríguez, a doctora Delcy Rodríguez, le corresponde aplacar a esa gente, decirles que ya está bueno, decirles que hay que tender puentes, que fumar la pipa de la paz. A ellos les corresponde eso, y a la oposición le corresponde trabajar también en ese sentido. Eso, mira, la Asamblea Nacional apenas tiene un mes y algo de electa. Un mes y algo de electa. Eso se va a ir dando con el tiempo. Yo creo que la cosa va bien encaminada, pero va a ir lento. Va a ir lento. Esto es lento. Esto no puede ser la noche a la mañana porque el daño ha sido muy grande. Hay radicales de lado y lado. Se ha hecho mucho daño. El pueblo no cree en las instituciones ni cree en los políticos. Pero eso no quita. Pero eso no quita. Claro, pero eso no quita que los ciudadanos estemos atentos, le hagamos seguimiento y estemos alerta de que esos dirigentes no se vayan a desviar, no vayan a caer en la misma torpeza de los que estuvieron antes de ellos. Yo creo que los ciudadanos en ese sentido tenemos también que ejercer cierta presión para que esos dirigentes hagan el trabajo que tienen que hacer y lo hagan con la celeridad del hambre que vive el pueblo, porque los tiempos de los políticos son muy distintos a los tiempos de la ciudadanía en general. Entonces, claro, el político utiliza su tiempo y va llevando las cosas al ritmo de la política, pero hay una realidad que es esa hambre feroz, esa mengua en que estamos hundidos los venezolanos, y eso no puede esperar tanto. Entonces yo creo que el ciudadano tiene el deber también, de alguna manera, de irle presionando, ir exigiendo a que actúe, pues, a que esa oposición haga el trabajo que debe hacer. Bueno, José, lo estamos haciendo. Tú y yo en este momento lo estamos haciendo por los escasos medios que tenemos. No hay prensa, las emisoras de radio son pocas, tenemos estos medios digitales que tampoco llegan a gran parte de la población. Nosotros lo hacemos por los escasos medios que tenemos. Tú lo haces, yo lo hago, muchos lo hacemos, que estamos en la órbita de esa, digamos, de esos partidos de oposición. Sí, algunos militando en ellos, otros no militando en ellos, pero apoyándolos. Lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Pero una gran mayoría de la población no está atenta a lo que los políticos hacen. No le importa lo que los políticos digan. No le da lo mismo. No saben si esto pasa o no pasa. Está pendiente de que la gasolina llegue, el que tiene su carrito. Está pendiente de si hay una rebaja en algún sitio, si el supermercado iraní que llegó, que vende más barato. Está pendiente de un tigre que puedo matar por ahí para agarrarme unos dolaritos extra. No están pendientes de exigirle, ni tienen ganas, ni a la oposición nada. La clase política, dependemos actualmente de la clase política. Porque el pueblo no está dispuesto a participar. El pueblo considera a los políticos como que todos son iguales, como que no vale la pena, como que las instituciones, la gran tensión es enorme, no vale la pena votar. Ese es el saldo que nos ha dejado el odio, ese es el saldo que nos ha dejado el enfrentamiento, la insultadera mutua, ese saldo. Eso hay que echarlo para atrás. Estamos pendientes nosotros, somos los ciudadanos, los que ejercemos la ciudadanía. Estamos siendo como muy poco y tenemos escasos medios para hacerlo, que son estos medios, que son limitados, que son muy restringidos, porque la mayoría de la gente es una realidad con la que hay que contar. No está pendiente de pelear a los políticos, porque ellos creen que ya no tienen nada que esperar de los políticos. Están decepcionados, están desesperanzados, desilusionados. Hay que levantarle la esperanza a esa gente, pero ¿con qué? Con resultados positivos. No hay otra manera. Con el ejemplo y con resultados positivos. Siempre el ejemplo es forma de mostrando el queso de la tostada, ¿no? Como dicen. Mostrando el queso de la tostada. Eso porque hasta que la gente no vea resultados, no empiece a ver que las promesas se convierten en realidades, la gente va a seguir con esa inadversión hacia los políticos, que por cierto, fue creada por los mismos políticos. Así como la abstención. Ahí no valen llamados a la ciudadanía y todas esas jergas. Eso no sirve para nada. Eso va a ser más, va a decir, ay, siguen siendo lo mismo.
tienen que ver resultados prácticos, que la gente vea, que le vea el queso a la tostada. Sin resultados prácticos, concretos, reales, sin cosas viables que se vayan mejorando, la gente no va a volver a confiar en los políticos. Ningún discurso, ningún palabrería, por mejor orador que sea, por mejor gran poeta que pueda ser, o tengas mucho poder de comunicación, va a servir para eso. Las palabras no sirven, aquí sirve la acción, es resultados concretos, gestión práctica en la Asamblea Nacional. Y conquistar gobernaciones, alcaldías, concejalías y hacer gestión práctica. Que se vea que los líderes de la oposición agarran una alcaldía y y mejoran la gestión del pueblo. Y pelean, como pelea Lady Gómez en Táchira, como pelean en Nueva Esparta, que se sacó diputado. Eso es lo que vale. El trabajo práctico, el trabajo concreto y práctico. Las consejitas, los discursos, las discutideras, podemos discutir lindamente sobre ciertas dictaduras, regímenes autoritarios, lo que sea. Eso lo entretenemos, con eso lo tenemos. Y le decimos a los políticos, tienen que analizar. Pero no nada hacemos con eso, al pueblo no le interesa eso. Al pueblo no le interesa si esto se llama dictadura, se llama esto, si es narcoterrorista, si es toda esa tontería que se le dice, no le interesa, a la gente le interesa los problemas concretos, cotidianos, porque están ahogados, están asfixiados, gentivos. O sea, hay que dar resultados concretos, prácticos. No vale el discurso, es la acción lo que vale ahorita, la gestión. Y eso hay que empujar al gobierno a que haga, a que se ponga los pantalones y sea gobierno de verdad. A que cumplan con su palabra, hay que tomarles la palabra. Esa es la política. Yo creo que eso va bien. Quiero aprovechar, profesor, que ya estamos finalizando, nos quedan 2 minuticos, para leer algunas intervenciones por aquí. David Beta nos dice, excelente jornada, felicitaciones a Joseito y su entrevistado de lujo, el profesor Toro, muy claro y enfocado en las mejores propuestas democráticas. Héctor M. Pérez de, coincido con esa opinión, felicidades a José y al profesor, diáfano en su exposición. Por aquí vi también otra. Ajá. Los partidos políticos, dice Rubén de Cárdenas, los partidos políticos dejaron de ser centros de debate plural y no ejercen política sino egos personales. ¿Podría usted, dice Giovanna Araguzac, podría usted entonces caracterizar al actual régimen político de Maduro? Otra interrogante por allí. Bueno, felicitar o darles más bien las gracias a cada una de las personas que han seguido esta conversación de hoy con el profesor Álvaro Toro, que ha sido muy amable en aceptar conversar esta noche con mi persona. Antes de finalizar y que usted se despida, profesor, quería, como siempre estamos haciendo ahora, que nos recomendara alguna lectura, algún libro que usted considere que que sería importante, o que usted en este momento esté leyendo, o que haya leído recientemente, que nos pueda sugerir. Bueno, mira, hay que tener claro que aquí hay rastro de democracia. Aquí la democracia, siempre desde 1811, aquí hubo un proyecto democrático. Aquí los monagas tumbaron, destruyeron, pero tuvieron que hacer una constitución. Gómez cambió las constituciones 4 o 5 veces. Siempre, por más dictadores que hayan sido los gobernantes venezolanos, han tenido que arroparse con la democracia. Han tenido que hablar de democracia, como hace Maduro. Hablan de democracia. Si la democracia ha sido un proyecto venezolano constante y permanente, que siempre ha estado allí en el fondo. Y aquí, con la tradición democrática de 40 años, ¿cómo llegó Chávez al poder? Por elecciones. Chávez se dio cuenta de que él ganaba elecciones y formó un partido y se adaptó a los usos democráticos. Claro, en forma restringida, hacia maldades. Pero aquí hay rastros democráticos. Esto no es una dictadura. Una dictadura no hay nada. Nada, el dictador Manti se acabó, como cuando Gómez, como cuando Pérez Jiménez, como los Castro en Cuba, que ya están, pero siguen siendo el Partido Comunista, una pequeña rosca los que mandan y nadie puede organizarse, nadie puede decir nada. Aquí no, aquí puede organizarse, aquí hay rendijas. Un régimen autoritario es un régimen donde hay libertades, pero restringidas,
donde se viola la libertad, pero hay libertades. Esto es igual, en el mundo actual la democracia es el gran principio. Los turcos, los rusos, los chinos conservan, aunque sea a nivel de discurso, a nivel de fachada, la democracia. No se declaran dictadura, porque en una sociedad compleja, grande como esta, ya no puede haber dictadura. Esto hay que aprovechar. ¿Qué hace la oposición? Aprovechar la rendija democrática. Es lo que hicieron en Chile, lo que hicieron en Polonia, lo que hicieron en Sudáfrica. Aprovechar, porque las hay. Aquí no se acabó la democracia, que la democracia está viva en esas instituciones, pero hay que levantarla, hay que reinstitucionalizar. Ahora, ¿qué libro leer? Lean de todo, lean todo lo que puedan. El hábito de leer es un hábito fundamental. La información tú no la consigues sino leyendo. Puede ser en una pantalla, en un computador, puede ser en un libro, pero hay que leer. Yo leo de todo. A mí me encanta leer novelas de detectives, novelas de ficción. Estoy leyendo de varias novelas actualmente. Lean de todo. Pero si voy a recomendarles algo, búsquense a Hannah Arendt. Hannah Arendt es la filósofa política más grande que este siglo ha tenido. Hannah Arendt es uno de los pilares de la historia de la filosofía política. Al mismo nivel de un Platón, al mismo nivel de un Hobbes, de un Montesquieu. Es una mujer en un siglo que elevó a las mujeres a la participación pública. Lean a Hannah Arendt, la lúcida Hannah Arendt, que considerada por algunos la maestra de la filosofía del siglo XX. Así decía Manuel Cruz, un otro estudioso, que fue presidente del Senado en España hace poco, del PSOE. Así se llamaba él, la maestra de la filosofía política del siglo XX. Lean a Hannah Arendt, pero lean de todo, lean lo que sea, infórmense, fórmense, hay que formarse, aunque sea, así va a ser ingeniero, va a ser lo que sea, formarse, porque la ciudadanía depende de gente formada. En estos días, en la UCAP, los muchachos de la UCAP ganaron otra vez en Naciones Unidas, esos certámenes que ellos ganan, que lo ganan nuestras universidades, lo ganan la Simón Bolívar, lo gana la UCB, todos los años ganan. Aquí hay gente, aquí hay material, hay gente preparándose, esa gente preparándose, esos muchachos jóvenes, esos muchachos van para adelante y hay que abrirles el camino. Hay que abrir el camino y hay que enseñarles, darles el ejemplo y bajar el nivel de los odios, de los sentimientos. Si no, no tenemos país, si no, esto se acaba. Es así, pues. Entonces, bueno, muchas gracias, José, por esta oportunidad y gracias a todos los que tuvieron la amabilidad de escucharnos y tomarnos en cuenta, pues. Así es, pastor. Muy agradecido con usted y bueno, estaremos igual en contacto a través de las maravillosas redes sociales y más adelante, bueno, si es posible, haremos una nueva o tendremos una nueva conversación a través de estos medios. De verdad, muy agradecido, profesor, y muy agradecido a cada uno de los que siguieron esta conversación que, como ya saben ustedes, queda automáticamente grabada en Instagram y luego nosotros el video resultante lo subimos a las diferentes redes sociales, a YouTube, a Facebook y también lo llevamos al Twitter. Entonces, bueno, es un placer de verdad haber estado con usted, profesor, y con ustedes. Reciban, amigos digitales, mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo el deseo de que podamos salir adelante, superar nuestros complejos, nuestros odios y reencontrarnos como sociedad, como país.